Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano, de vacaciones. Yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto. Yo os doy la bienvenida esta noche a una lectura especial que voy a hacer para saber qué ocurre con esa persona donde tenéis un contacto cero. No hay comunicación, puede que para algunos hace días, otros semanas. Vamos a saber qué intenciones tiene esta persona contigo, si es tu alma, tu llama gemela, a qué corresponden estos silencios. Es para todos los signos y atemporal. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, verdadera, y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura y vamos a utilizar el tarot al final para saber qué sucede en su mente, qué está pensando cuando se acuerda de ti y qué le podría estar sucediendo en su vida para que no esté hablando en este momento, lo cual no quiere decir que se ponga después en contacto contigo o tenga sentimientos verdaderos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor, para saber qué hay dentro de la mente, de los sueños, de sus pensamientos, qué ha tenido contigo tan especial que tal vez no deje de pensar en ti. No hablar no significa que no sintamos amor, y entre las llamas y almas gemelas mucho más todavía. Van a aconsejarte las cartas lo que debes de hacer en este momento para conseguir que esta persona hable contigo y se abra a ti, como unas de copas. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Espero ayudaros con esta lectura. No sé en este momento qué puede decirnos esta persona, confío en mis guías y que nos den los mensajes adecuados. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar para vosotros. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros los que estáis aquí, para que me den luz, verdad y justicia y comunicación de esta persona, los mensajes que tú necesitas escuchar esta noche. Voy a preguntar qué es lo que siente esta persona que no está hablando. ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando con vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando con vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona? Esta primera carta, cosechar. Hay un trabajo que hacer, amigos, porque tenemos, comenzando la lectura, el 7 de pentáculos, es Tauro. Una persona que está trabajando muchísimo, que desea alcanzar la gloria material, está muy ofuscado en su trabajo. Y mirad que hay cosecha, muchos limones para él o para ella, para tu persona, y sin embargo, sí tiene momentos que se acuerda de ti, porque el 7 de pentáculos me habla de insatisfacción, de tener mucho dinero en la vida, de alcanzar progresos, de que otros nos reconozcan por nuestro trabajo, y debería de estar más feliz esta persona, y sin embargo está algunas veces en un estado contemplativo con esta carta. Amigos, no se siente feliz dentro de su mundo amoroso, sentimental, a pesar de tener dinero y un buen trabajo. Voy a colocar Tauro en esta carta que abre la lectura. ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando? Mucha fatiga. El 10 de bastos ha saltado con la carta del 7 de pentáculos. Es Sagitario, necesito una liberación. No llevar tantas obligaciones a cuestas. Sentía la energía en cuanto he visto el 7 de pentáculos, porque tu persona puede tener ya una familia, haberse casado, hijos, nietos, que esté ayudando a sus papás, hasta sus abuelos. Se carga sobre él todas las mochilas y penas de las personas que están con él o con ella. Y tiene que empezar a descartar posibilidades, también oportunidades que pueda tener dentro del mundo del trabajo, porque no se puede ayudar a todas horas a todo el mundo con esta carta. Es lo que nos dice el 10 de bastos, que nos liberemos. Hace falta descanso, una persona que pueda hablar contigo y sincerarse sobre las ocupaciones y objetivos tan grandes que tiene. Hay pesos y sobre todo materiales. Esta persona trata de tener mucho más dinero para su familia, no solamente para él o para ella misma. Una liberación. Se siente exhausto, demasiado cansado. Puede dolerle
la espalda, su cuello, tener alguna fractura con el 10 de bastos. Demasiado trabajo está haciendo. Voy a colocar Sagitario en el 10 de bastos. ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando contigo? ¿Qué es lo que siente? Chakra raíz. Hay pasión entre vosotros, porque el chakra raíz me habla de la energía de supervivencia. Es un chakra muy primario, donde están nuestros órganos genitales. Tú que me estás escuchando vas a hacer meditaciones para abrir tu energía Kundalini, raíz, porque esta persona tiene pasión por las cosas que empieza. Quiere seguir en esta trayectoria, aunque va a parar en algún momento con el 10 de bastos porque sabe que no puede hacerlo y sin tener el aliento de una pareja sentimentalmente. No todo en la vida es trabajo. Tú vas a abrir la confianza de tu persona con tu chakra raíz, teniendo confianza en ti misma que me escuchas o en ti mismo si eres un hombre, creyendo en lo que es vuestra relación y también aparando esta persona en todas las responsabilidades que tiene. Siento que tu persona necesita hablar, comunicarse mucho mejor contigo con este chakra raíz y el 10 de bastos. ¿Qué más? ¿Qué siente esta persona por ti que no os está hablando? ¿Qué es lo que siente esta persona que no os habla? ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando en este momento? ¿Qué es lo que siente? La carta del cazador. ¿Habéis insistido alguna vez o varias enviando mensajes, tratando de hablar con él o con ella? ¿Habéis sentido este rechazo? Porque en la carta del cazador hablo de las almas y de las llamas gemelas. Mirad cómo está tu persona, con una gran opresión sobre sí mismo. Necesito más dinero, necesito mantener a mi familia, necesito que todos estén bien. Tú tienes que darle esta serenidad, esta especie de vínculo o de balance en esta relación con el chakra raíz y no intervenir para que él o ella te hablen o te expresen sus sentimientos con la carta del cazador, porque cuanto más corras hacia él o hacia ella, más van a huir. Estoy hablando para algunos de almas y llamas gemelas con estas cartas. ¿Qué es lo que siente? Necesita un respiro esta persona, cortar con ciertos familiares, patrones y sobre todo con su trabajo. ¿Qué es lo que siente esta persona especial que no te está hablando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial que no se está hablando? ¿Qué es lo que siente por vosotros esta persona especial que no os habla? ¿Qué es lo que siente esta persona que no os habla? ¿Qué más siente? Un tiempo divino, un juicio final. Hay algo que terminar en su vida, amigos. Puede ser una relación de pareja. Más que un perdón con este ciclo divino que llega para vosotros. Un tiempo que es celestial, con el juicio final, con Escorpio, con Plutón. Los dos queréis reencontraros de nuevo con esta carta. Habéis intervenido. Le habéis dicho a esta persona que es muy especial para vosotros. Queréis estar ahí en ese momento, cuando él o ella se decidan para estar con vosotros. El juicio final. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que no se está hablando en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona que no habla en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona? Es necesaria una liberación con el juicio final. El mundo material trabaja muchísimo tu persona. Si alguna vez te ha dicho que se siente muy oprimido, que necesita más dinero, es completamente cierto. Las cartas nos lo dicen desde la primera. ¿Qué es lo que siente? Muchas ganas de hablar y energía. ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando en este momento? ¿Qué es lo que siente? Soledad, la carta del ermitaño. Hay una evolución en tu persona porque tengo muchas cartas que me hablan del mundo material, las propias finanzas, el dinero que está tocando, las amistades que yo tengo, los contratos, las obligaciones con mi familia. Tengo que crecer con la carta del ermitaño, que es el arcano mayor número 9, con Virgo, y tengo una persona que se aísla mucho, sobre todo cuando está trabajando o tiene planes que cumplir, como si no quisiera que nadie le molestase con estas cartas, y necesito emprender un nuevo rumbo con el juicio final, Escorpio. Va a haber una transformación en esta persona, un crecimiento espiritual, y yo siendo hasta un cambio de creencias con el ermitaño en el juicio final.
¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que no está hablando en este momento? ¿Qué es lo que siente? Reencuentro. Amigos, la carta del mundo. Hay un final y un principio para vosotros. Un 4 de bastos, el 8 de bastos. Vais a tener comunicación. Mirad, el aislamiento de tu persona era muy claro. Desde el 7 de pentáculos, tengo la carta del ermitaño. Ha habido muchos momentos de angustia para él o para ella. Puede que se hayan sentido hasta literalmente muy agotados. Si vosotros podéis preguntar por esta persona. Voy a colocar Virgo. En el juicio final, Escorpio. El 8 de bastos es Sagitario, una persona que quiere comunicarse contigo, porque los bastos son una energía muy intrépida. Hay comunicación a través de mensajes, puede ser que esta persona te hable directamente si os conocéis y vivís dentro del mismo entorno, o si es a través de las redes sociales va a empezar a contactar contigo con el 8 de bastos y el 4 de bastos, una persona que quiere empezar una nueva vida. Voy a dejar esta carta aquí porque hay noticias que próximamente podréis tener, algunos en pocos días, otros en meses con la carta del ermitaño. No me gusta fijar un tiempo exacto porque el divino corresponde a Dios y a nuestros guías y no está construido por nosotros en la tierra. Sagitario, tu 4 de bastos y el mundo. Los que estáis aquí en esta lectura habéis atravesado un tiempo difícil, habéis sentido la energía de esta persona y hasta vosotros habéis estado mal físicamente porque el 4 de bastos son las llamas gemelas. Aries, has tenido una relación con esta persona que pueda ser ya tu marido, hayas celebrado alguna vez una boda, te hubiese encantado casarte con esta persona. Para ti es todo en este mundo, con la carta del mundo de reencuentro y celebración. Vais a esperar, como os dice cada carta y consejo, los mensajes, que esta persona se comunique y te empiece a hablar de lo que le ha pasado en su vida, sobre todo con el mundo de la materia. Para él o para ella son muy importantes desconectar de todo lo que tiene, aunque no puede. Hay algo que le está atando, sujetando. Recuentro, el mundo. Voy a colocar Aries en el 4 de bastos. Esto es lo que yo estoy haciendo para conseguir este juicio final, la nueva oportunidad de despertarme, de no ser una persona que solamente ande por la vida sin sentimientos o compartiendo el amor, porque se ha negado muchas veces a sí mismo ese amor con la carta del ermitaño, aunque también son buenas experiencias para ti, que me escuchas, y para tu persona, porque podemos crecer cuando hacemos introspección, corregir nuestros errores, llegar a estas etapas tan grandes como son el juicio final y la del mundo, porque tú y yo podemos estar aquí, amor, cuando empecemos a hablar de nuestros asuntos, de lo mucho que te he echado de menos con la carta del mundo. Algunos estáis en otros países, esperando que esta persona llegue a por ti, te diga algo de lo que siente y lo va a hacer. Mirad las cartas que yo tengo y tan concretas como son. Desearía que tú estuvieses en mis brazos, amor, que rompieses, que me ayudases a salir del círculo tan agobiante que representa mi vida. Con el tarot vamos a saber algo más. Puede ser un consejo o un sentimiento de esta persona. ¿Qué es lo que siente? Voy a colocar Capricornio en esta carta del mundo y tiene una influencia de Acuario. Un nuevo tiempo llegará con esta persona totalmente diferente. Ha cambiado hasta su personalidad, carácter, forma de comportarse, de abrir sus sentimientos. Va a ser como un nuevo yo. ¿Qué es lo que siente esta persona que nos habla en este momento? ¿Qué es lo que siente? Un as de copas, amigos. Una declaración que vosotros veis es muy directa. Voy a sacar una carta más porque te lo ofrezo todo, esta persona. Quiere volver contigo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que no está hablando? Todavía sigue enamorada o enamorado de ti. ¿Qué es lo que siente esta persona? Un 2 de copas, el mundo, amigos míos, vuelve a repetirse lo mismo. El loco. Empecemos esta nueva aventura. Te estoy mirando y tú me estás ayudando, amor. Estoy canalizando algunos mensajes que me están costando, amigos, porque yo siento la dureza de las situaciones que tiene esta persona y te está abrazando a ti hasta en el 7 de bastos. Puede haber otras terceras personas, parejas, exparejas, muchos agobios que tiene dentro del mundo financiero, aunque tenga, pero necesita mucho más, no es solamente para él o para ella, y sin embargo te está abrazando en esta carta, amor.
Quiero que tengas fuerza como un alma, una llama gemela para estar conmigo, para empezar de nuevo con el loco. Quiero que tú tengas la fuerza de la intuición que hay en esta carta del 7 de bastos con Leo y abraces a tu persona en la distancia. Vais a cuidar el uno del otro y sobre todo tú que me escuchas le estás mandando mucha intensidad, amor. El 7 de bastos representa una victoria aunque haya más personas que le dificulten la vida. El loco, Acuario, Urano, arcano mayor número 0, amor. Muchas veces estoy viendo la televisión o escuchando algunas noticias. Es interesante, amigos, porque esta persona está en ti con el tercer ojo. Quiero que hagáis meditaciones para abrir este chakra, porque tu persona te lo está diciendo. Somos el eterno retorno en el mundo, con estas espirales que van girando en la televisión, y cada vez que yo la estoy mirando, hasta me pierdo, no puedo escuchar nada por todo lo que me pesa mi cuerpo. Ni siquiera puede tener tantos momentos de descanso como vosotros creéis. Y te está mirando con el paje de espadas. Amor, si yo pudiese abrazarte y tocarte alguna canción, puede que tenga algún órgano, algún instrumento musical, o le guste mucho la música, hayáis compartido canciones, bailes, porque tu paje de espadas es Acuario, Libra y Géminis. Mirad qué colores tiene en su cabello, como el arco iris, y su camisa es naranja. Es una persona muy positiva a pesar de ello, y con el 7 de bastos también reta a otros y hasta su propio trabajo. Te miro, amor, me conecto contigo a través de tu tercer ojo. ¿Estás escuchando las señales que llegan a través de la televisión, de la radio, de las ondas? ¿Y cómo puedo decirte que yo todavía estoy en tu vida? Porque a través de esta televisión, o puede ser aparatos, un ordenador, un móvil, tú estás viendo algo de él o de ella. Puede ser una sincronicidad, su nombre, apellidos, pero esta persona tiene mucha vigilancia en ti, sigue analizándote con el paje de espadas, quiere empezar a hablarte. El loco, Acuario y el paje de espadas, todos los signos de aire. El mundo, lo quiero todo contigo, el as de copas. Amor, tú sabes que te quiero. Si estáis en esta lectura, yo estoy hablando de almas y llamas gemelas, porque tengo el mundo, el 4 de bastos, el 2 de copas, que es Cáncer, y hasta el 7 de bastos. Sois una pareja que os abrazáis, a pesar de estar distanciados o no hablando, porque sentís esta comunicación extrasensorial entre vosotros. Esto es lo que yo te quiero ofrecer, amor. Te miro a través del mundo, te vigilo, te veo a través de otros países, con el arcano mayor del mundo, que es Capricornio, con Acuario, un número 21. El 2 de copas, Cáncer, los amantes, los casados, los que se comprometen. Hacia aquí estoy mirando, amor, porque tú eres una bella reina o un rey para mí, y formamos solamente uno, un cuerpo que compartir, un corazón, como si hubiese entre vosotros dos una gran simbiosis y no pudieseis estar separados el uno sin el otro. Os pensáis constantemente con el as de copas y el 2 de copas. Es lo que tu persona necesita y quiere ofrecerte. Con Cáncer, Piscis y Escorpio, yo saldré de entre todos los aparatos, las espirales del mundo. Los ceros representan la energía de Dios. Nunca hay comienzos ni finales, todo será eterno. Lo material y lo espiritual se funden para que yo te entregue esta copa de amor y tú la recibas de nuevo. La verdad, mis intenciones se hallan como altas montañas en esta carta del as de copas. Una persona también con mucha fogosidad, porque la montaña representaría hasta su propio falo, la habilidad de esta persona, la verdad. Hermosísima carta para vosotros. El 2 de copas es el matrimonio, amigos. Una persona que quiere empezar esta relación y continuarla. Vais a dar tiempo con esa carta, sobre todo del ermitaño, para que sigan aprendiendo y que llegue con la seguridad. Y sabe que tú tienes una llave que puedes abrir en su corazón. Amigos, una cerradura, una llave. ¿Cuántos tenéis una llave que para vosotros es simbólica? ¿O hayáis entrado alguna vez en la casa de esta persona a través de esta cerradura? Mirad, y el paje de espadas, yo te estoy espiando, tu tercer ojo. Esta persona tiene el ojo puesto en ti. No te ha abandonado como tú creías. Tu alma, tu llama gemela están muy cerca. El mundo representa conseguirlo todo, estar en completo balance,
el equilibrio que nosotros necesitamos para compartir este amor, habiendo pasado anteriormente por el juicio final, porque ahora nuestra franqueza y mi honor, mi lealtad y mi generosidad tienen que estar completamente abiertos para ti, amor. Y también estallo en llamas con esta carta tan hermosa, donde haya una mujer que mira el mundo a través de las estrellas y el universo. Alguien que te va a ofrecer una relación, algo estable, y que tú has estado sintiéndolo. Tal vez a través de esas sincronicidades de aparatos, de televisión, de la música, de ver su nombre. Otros habéis tenido un gran marido o una mujer y sigue presente en el 2 de copas. Nunca os habéis separado del todo. Voy a colocar Cáncer en este 2 de copas. El as de copas, todos los signos de agua, y Virgo en el ermitaño, y en el mundo Capricornio y Acuario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros que rompe sus propias normas y lo hace con el loco y que puede dedicarte hasta una canción, que la toque él mismo, un piano. Decidme si esta persona tiene instrumentos musicales, nociones, ha aprendido alguna vez y qué le gusta tanto del mundo y por dónde te está mirando. Puede ser a través de las redes sociales, tu espía está aquí, de sitios donde sepas dónde vives o dónde trabajas, preguntas familiares, pero el ojo lo tiene muy puesto en ti, en todo lo que quiere, en ese as de copas y en regresar. Muchas gracias, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme cómo es la persona que tal vez se alejó, de la que esperáis noticias, porque las tendréis. Tenés por seguro que cuando tengo el as de copas de nuevo resurgiendo, el 8 de bastos, el mundo repitiéndose, el loco, aquí sí hay una persona que te abraza como el 7 de bastos. Mirad muy bien las ilustraciones porque hay muchos simbolismos y es hermosísimo. Se siente como si fuera estuviera en tu cuerpo, soñando lo que tú, experimentando cuando estás cansado, triste, alegre, una persona para compartir la vida. Es muy hermoso y sé que a veces los viajes, normalmente de las almas y llamas gemelas, pueden ser muy dolorosos, pero también muy dulces cuando esa persona se da cuenta de lo mucho que te ama, te corresponde y te entrega el as de copas. Gracias, amigos, pasad una feliz semana, escuchad las manifestaciones, meditaciones que hay en el apartado de Shore y habrá muchas sorpresas esta semana también para todos vosotros. Os quiero mucho y disfrutad del fin de semana. Gracias.